En el siguiente video, una familia recientemente captó cómo el asiento de automóvil del bebé se mueve por sí solo. La madre decide grabar para ver si logra captarlo nuevamente. Atentos. Literally nothing here. My baby is sleeping. Don't have a remote. It just did its own thing. Se puede apreciar que el perro se queda viendo fijamente la silla. Sin embargo, no logra captar más evidencia. Y otro día, mientras doblaba su ropa, vuelve a captar algo verdaderamente escalofriante. Wow, this sounds like such an amazing story. God is good, God is great, He is all the time, but there's more to it. And this is just, wow. Looking back, I'm like, God really, He just loves us so much. But, so I secured that wedding venue. It's great. Everything's good to go. I signed the papers. I called Drew. He was like in big PA school at this time. And so he couldn't tour with me. He had a test that day. And this is it. This is my vision. And so fast forward to the wedding day. Fast forward to the wedding day. Prior to the wedding, it says it's going to pour down, storm down. En esta ocasión, el perro actúa de manera extraña, comenzando a gruñir y se acerca con cautela hasta la puerta. Momento después, se puede ver como un biberón cae por sí solo. La mujer abandona rápidamente el lugar, y estos eventos son lo que constantemente han venido aterrorizando a esta pobre mujer. ¿Y tú, crees que todo esto sea evidencia de actividad paranormal? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok Messim le pertenece a una mujer que es propietaria de una panadería. Sin embargo, desde hace un tiempo viene registrando y documentando la actividad extraña que sucede en esta propiedad. Y es en un reciente video que logra captar algo realmente inquietante. Above the couch, please. Now you may think, oh wow, somebody threw it from above. Vemos como el objeto hubiese salido por uno de los cuadros. Sin embargo, en otro incidente similar, volvió a dejar a la mujer bastante nerviosa. Nuevamente se ve que algo sale del cuadro y cae al piso. Sin embargo, un momento después, un pequeño esqueleto cae por sí solo también. La mujer, hasta el momento, no ha encontrado alguna explicación lógica ante todos estos eventos. ¿Y tú, crees que hay alguna entidad o espíritu acechando a esta mujer? Déjame tu teoría en los comentarios. La cuenta que ves en pantalla le pertenece a una mujer que junto a su amiga se encontraban comprando desayuno. Pero luego de que una de ellas haya comenzado a grabar, al revisar luego el video, captó algo extraño. Se logra escuchar una extraña pero leve voz que le parece decir, no te hagas daño. Sin embargo, no había nadie más cerca de ellas en ese momento, e incluso no lograron escuchar nada tampoco. ¿Y tú, qué crees que sea esto que grabó la mujer? Te leo en los comentarios. En el siguiente video publicado por la cuenta de Reddit que ves en pantalla, las cámaras de seguridad de un restaurante captaron algo inusual. Atentos.
se puede ver una figura translúcida que aparece de repente, incluso se mueve de un lado a otro. Lo extraño es que el restaurante estuvo cerrado durante 2 horas, por lo que no debería de haber nadie en ese momento. ¿Y tú, crees que esto sea evidencia de algún espíritu deambulando por el lugar? ¿O es toda una farsa elaborada? Tú decides. La presente cuenta de TikTok le pertenece a un negocio de atracción de terror que tiene la fama de ser la atracción más embrujada del lugar. Sin embargo, a pesar de ser todo un montaje, puede que haya algo más inquietante en este lugar. Y es que una noche, mientras un trabajador se encontraba cerrando las cámaras de seguridad, logró captar esto. Vemos que cuando la chica se acerca, la cabeza del maniquí se mueve sutilmente. Ella lo nota y se queda quieta mirando fijamente, pero de repente la cabeza gira por completo. Esto aterrando tanto a la chica que abandona el lugar rápidamente. Además, no había nadie más cerca de ella que moviera el maniquí. ¿Y tú, crees que esto también sea real evidencia de actividad paranormal realmente sucediendo en este lugar? ¿O es todo un montaje? Escribe tu opinión en los comentarios. Un usuario de Reddit compartió un video bastante peculiar, pues él comenta que hace un mes tuvo una experiencia bastante extraña, indicando que mientras se encontraba descansando, sintió como algo en el pecho lo dejaba sin aire. Con esto, decidió inmediatamente registrar lo ocurrido, pero aunque no captó nada en ese momento, al revisar luego la grabación, se percató de algo escalofriante. Atentos. Se observa como una sombra oscura pasa rápidamente por el cuarto, pero esto no es lo más curioso, pues el usuario puso la comparación con lo que realmente se veía en el video, y es sorprendente ver la velocidad con lo que sea que fuera esa sombra que pasaba por el cuarto. Entonces, ¿consideras que este registro puede ser evidencia real de actividad paranormal? ¿O se trata de un error de cámara? Tú decides. El usuario de TikTok que ves en pantalla pertenece a una mujer la cual sube contenido sobre su vida cotidiana. Sin embargo, hasta que decidió alquilar un almacén en el cual ha venido sintiendo un ambiente muy extraño. No sería hasta una noche donde decidió grabar cómo ordenaba el lugar y captaría algo inesperado. I'm okay at the storage. And I don't know if it's me, but y'all tell me I don't see that. Oh no. I don't know if it's just a fan like going in and out, but the fuck is that? Duh. I don't. Maybe I'm bugging. No, I know y'all just see that, right? Aunque sucede muy rápido, si prestas atención, se ve como algo asoma su cabeza por una esquina del pasadizo. La mujer, en primera instancia, no se percató de esa escalofriante figura, pero los comentarios avisaron rápidamente de la situación. La mujer explica que no había nada ni nadie en ese lugar en ese momento, pues solo una de sus vecinas tenía alquilado otro almacén. Pero no sería hasta que ese mismo día, mientras ordenaba objetos en el lugar, captaría algo perturbador. Atentos. She's there. Yeah, so I don't know if she lives there or does her little business there. What is that? Yeah, anyways, yeah, I don't know. Alright. See, it's my storage. And I'm honestly, I'm like acting like you guys are human or.
Bitch, I might be living here tonight. No. Oh. Oh my. Fuck no, I'm not doing this. And there's no way there's fucking no way. There's no way I'm in the fucking storage stuck in this shit. Hello! Los golpes son claros y fuertes, vienen del pasillo, pero como ella misma confirma, no había nadie más en el edificio. Los videos muestran dos eventos que no tienen explicación lógica, una figura que aparece de la nada y golpes que vienen de un lugar vacío. Las reacciones de la mujer parecen completamente auténticas. ¿Y tú crees que esto realmente es evidencia de actividad paranormal? ¿O alguien le está jugando una broma muy pesada? Déjame tu opinión en los comentarios. La historia que verán a continuación es subida por un hombre el cual, un día, mientras terminaba su labor en la casa de la abuela de su esposa, dice ver una situación peculiar con respecto a las persianas. El hombre pensó que era algo causado por el viento, pero al sacar su móvil y grabar, capta algo realmente inquietante. El hombre escribió en la descripción del video que no había absolutamente nadie en la propiedad, pues él con su equipo desmantelaron todo. Sin señales y sin muestra de que algo o alguien estuviera ahí, el hombre se sorprende, pero esta no sería toda la historia de este caso. La cámara es de juguete y el hombre la había dado a su hija, pero fíjese bien en lo que captó. El rostro en la foto es idéntico al de la abuela que vivía en esa casa. La única foto de ella la tenía guardada su suegra, quien asegura nunca haberla sacado de ahí. Entonces, ¿cómo es posible que una cámara de juguete capture la imagen exacta de alguien que ya no está? ¿Cómo llegó esa imagen ahí si la única foto estaba guardada en otro lugar? La familia quedó completamente impactada, no tiene explicación para lo ocurrido. ¿Y tú crees que el alma de la abuela seguía en esta propiedad? ¿O hay alguna explicación lógica para todo esto? Déjame tu teoría en los comentarios. Un agradecimiento especial al top donador de este mes del canal. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.